Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes, muchas gracias. Pues es un gusto estar nuevamente. Y hoy tenemos un gran invitado que espero pronto se conecte. Ahorita bienvenido, doctor. Listo. Hola, doctor. Hola, ¿cómo estamos, Erika? Muy Buenas tardes. bien. Feliz de, Gusto estar aquí. de tener este live que habíamos atrasado. Ya sé, habíamos planificado y no se había podido por una otra cosa. Qué bueno. Bueno, pues bienvenidos a todos. Delar Henry, Loli Gómez, Lito, ok, Daniel, Farmacia Nefro. Bueno, pues quiero presentarles al doctor Miguel Ángel Cota Vargas. Lo voy a presentar, doctor. Me gusta celebrar toda la trayectoria tan bonita que tiene. Egresado de la Universidad de Anáhuac del Norte, hizo su residencia de medicina interna en el Hospital de San José del TEC de Monterrey, hizo una estancia de investigación en la UCLA y USC en Estados Unidos, nefrología en el Centro Médico de Noreste, IMSS, en la Universidad de Monterrey, y bueno, es profesor de posgrado y de pregrado y posgrado en el Tecnológico de Monterrey, en la Escuela de Medicina, y actualmente es director médico de Renal Care en México. Entonces, muchas Ya, gracias. gracias. Felicidades por su trayectoria. No, gracias a ti. La verdad es que no soy el único. Digo, tú también tienes una excelente trayectoria y mucho que aprenderte. Digo, creo que lo hemos platicado, esta interacción entre la psicología, la nutrición y la medicina tiene que, en ese tipo de pacientes tiene que estar muy bien entrelazada, ¿no? Entonces yo creo que bueno que podamos hacer este tipo de pláticas que nos nutren a ti y a mí y al paciente podamos aportarle algo. Claro, sí. Y algo que celebro, doctor Miguel Ángel, pues es la calidad humana de estar frente a los pacientes. Eh, usted seguramente, pues, la parte de la nefrología, ¿cómo fue la preocupación primero por que sobrevivieran los pacientes? Y hoy, pues, tenemos la frase del Día Mundial del Riñón, vivir bien con enfermedad renal. Entonces, ahora es aprender a reconocer nuevamente la humanidad de las personas que tienen daño renal. Y para esto queremos hablar hoy sobre los estilos de vida. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en psicología, nosotros le llamamos a un estilo de vida todos esos conjuntos de actitudes, comportamientos, las formas de vida que una persona adopta de manera individual o de manera familiar, comunitaria. En el caso de los pacientes renales, ¿cómo vemos estos cambios en el estilo de vida? ¿Qué es a lo que empezamos a ver esta transformación o estos cambios en su estilo de vida? Pues más bien yo creo que empiezan a tomar un estilo de vida saludable hasta que se involucran con el nutriólogo, con el médico y ojalá sea más frecuente que estén también involucrados con ustedes, ¿no? Como psiconefrólogos. Porque yo creo que bien, sí vienen de un estilo de vida, pero que no es saludable, que no tiene un apego a una alimentación, a un ejercicio, si ya tienen diagnósticos de mucho tiempo, son pacientes que no no han estado teniendo un estilo de vida saludable. Eh, no han hecho un apego al medicamento, a la dieta. Sí lo podemos, yo pensaría, tú corrígeme que tú eres más experta en esto, sí tienen un estilo de vida, pero no es un estilo de vida correcto, ¿no? Un estilo de vida, a lo mejor va a sonar un poco trillado, pero saludable, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Qué es en su práctica clínica, qué es lo más complicado que ha observado en sus pacientes? ¿Qué es lo que más les cuesta trabajo? Bueno, yo creo que de entrada, eh, a veces hay un porcentaje de pacientes, podemos dividirlo en varios grupos. Porcentaje es que han tenido algún seguimiento por médicos, desgraciadamente no, o no les han vertido toda la información que debe saber el paciente, o el paciente no lo ha preguntado, o el paciente no ha hecho caso omiso a esa información, como de que
tienes que apegarte a una dieta, tienes que hacer ejercicio, tienes que tomar tus medicamentos diariamente. Creo que ahí sí hay un porcentaje de pacientes que acuden a algunos médicos y no les vertimos toda esta información. Hay otro que fue y se pasó por alto estas recomendaciones, y hay otro que cree, a pesar de que como que lo internaliza, a mi opinión, eh, pues como que lo pasa por alto y dice, bueno, no va a pasar nada, pues normalmente creen que la enfermedad del riñón, que está unada a la diabetes y la hipertensión, pues ninguna de estas me duele, entonces no creo que sea necesario lo que dice el doctor o el nutriólogo, ¿no? Y yo creo que también hay otro grupo de pacientes que nunca preguntó, que nunca tuvo la curiosidad de ver qué podía hacer o modificar para poder mejorar su enfermedad. No nada más tomar la metformina o no nada más la dieta, ¿qué otra cosa debo hacer, no? O tomarse la metformina de la diabetes con Coca-Cola, ¿no? Dices, bueno, como que no cuadra qué estás haciendo, te quieres ayudar, pero a la vez estás metiendo demasiada azúcar, ¿no? Y meto mucho la metformina porque, como sabemos y podemos recalcar aquí, es la primera causa a nivel mundial de estar en insuficiencia renal, en diálisis o en hemodiálisis, es la diabetes, la segunda es la hipertensión y el resto de ahí todas las causas extras que existen a nivel renal, ¿no? Entonces, yo creo que el estilo de vida del paciente renal que está relacionado con estas dos principales causas de enfermedad renal, de enfermedades crónicas, pues tiene algo atrás que no nada más es que sepa que ya tiene enfermedad renal o que ya está en diálisis, es, a ver, ¿qué origina la diabetes? Pues la obesidad. ¿Qué origina la hipertensión? Puede ser hipertensión sola, o sea, primaria, o una hipertensión también secundaria de la diabetes, por una complicación renal. ¿Y qué origina la diabetes normalmente? Pues obesidad. ¿Y esa obesidad de dónde viene? Pues la mayoría de las veces es de un mal comer, de una mala educación, de un mal estilo de vida que no es el paciente, a lo mejor, a mi opinión, de 60 años, es de que el abuelo, la mamá, le enseñó que el niño gordito y regordete es sano. Ay, que mira, qué bonitos cachetes. Mira, está llenito. Entonces yo creo que tú que tienes mucha experiencia me podrás deshojar esto un poquito más, porque creo que viene también de esa cultura, de esa enseñanza de las generaciones atrás, ¿no? Exacto. Y qué bueno que lo menciona. En psiconefrología nosotros hablamos de trayectorias del paciente. Una trayectoria es todo un curso que tiene que ver a veces con una enfermedad o una serie de enfermedades. Entonces, como usted lo mencionó, tal vez hay personas que esta trayectoria en el proceso salud-enfermedad durante la adolescencia tuvieron a lo mejor obesidad, en la adultez joven, ¿no? Se desarrolla una diabetes y luego una hipertensión y luego se presenta la enfermedad renal crónica. En psiconefrología nos interesa conocer cómo han sido los estilos de vida a lo largo de la trayectoria, porque para que nosotros tengamos un apego al tratamiento, necesitamos conocer sus sistemas de creencias. Estos sistemas de creencias pueden estar muy arraigados, que incluso sea el abandono de un tratamiento médico. Hay personas que en sus primeros años de vida la herbolaria fue el pilar de su salud y el pilar para obtener o recuperar, para sanar alguna enfermedad. Entonces, son sistemas de creencias muy arraigados que cuando se les prohíbe, o en este caso, yo recuerdo algunos pacientes que decían, es que este té me ayuda, pero ya estando en una situación donde el consumo de líquidos es muy restringido, pues no se puede tomar los 2 litros de té que le recomendaron cuando era pequeño. Entonces, estos sistemas de creencias pueden impactar tanto que el paciente puede decir, me voy con el hierbero y abandono el tratamiento. Entonces, cuando hablamos de trayectorias, quiere decir que qué ocurrió con el diagnóstico de diabetes. ¿Qué ocurrió con el diagnóstico de hipertensión? ¿Cuáles eran los sistemas de creencia? Cuando hablamos de estilos de vida, usted menciona algo muy, muy importante. Tenemos un matiz enorme
de estilos de vida. Sí. Hay algunos que están más orientados por un pilar de la familia. Algunas veces están más orientados por amigos, porque yo convivo más, sobre todo quienes la familia no es tan cercana, pero el grupo de amigos sí. Entonces, seguramente en su consulta ven a los pacientes que de repente dicen, salen de hemodiálisis y todos van, vámonos aquí a comer o vámonos a tal lado a convivir entre los mismos pacientes. Entonces, algo que nos ha gustado explorar es cómo se relaciona la persona con su familia, con sus amigos, con compañeros incluso de la escuela. Algo que nos gustaría también y que mencionó doctor son el apego al medicamento. Dentro de este apego al tratamiento se vuelve un estilo de vida porque en este tipo de enfermedades hablamos de la polifarmacia. Encontramos a pacientes. ¿Cuál, no sé si usted nos podría hablar, hay pacientes que hasta pueden tomar 10 medicamentos o incluso combinar el medicamento oral con quizá insulina. ¿Esto cómo lo puede ver en su práctica clínica, doctor? ¿Cómo interactúa con los pacientes con este medicamento? Y mira, yo creo que primero, llegamos a ver a pacientes a veces que toman 20 pastillas en un día, ¿no? O sea, nada más esa polifarmacia le pega también al estómago porque, digamos, simplemente te podemos desglosar al paciente renal que todavía no está en terapia de sustitución, sea diálisis o hemodiálisis, y el que ya está en terapia de sustitución, ¿no? Pues el paciente que está en prediálisis, pues normalmente su gran volumen de medicamentos son antihipertensivos, dos, tres o a veces hasta cuatro fármacos para la presión 2 veces al día. Está hablando que 4 por 2, ahí ya van 8 pastillas. Y si todavía está en etapa que se le puede dar metformina, es decir, a una función renal mayor al 30%, bueno, ahí o 1 o 2 veces al día, entonces ya van ahí 10 pastillas. Y aparte la insulina, dependiendo, o las insulinas basales que actualmente utilizamos, que son las que se aplican 1 vez al día, bueno, ya la libró porque no haces un piquetito. Pero a nivel institucional todavía seguimos utilizando las insulinas de vida media de 12 horas, entonces normalmente 2 piquetes al día. Entonces ahí ya vamos en 12 aplicaciones, son 10 tabletas vía oral y aparte 2 piquetitos al día. Y todavía aparte, no sé, ponle arritmia y otro medicamento para la arritmia. Entonces llegan a terminar teniendo 15, 20 medicamentos y bueno, el paciente también entra en la parte que dices de insulina, en las creencias que nos van metiendo o que vamos escuchando del vecino, del amigo, de que la insulina también es mala. La insulina mata o deja ciego. Y bueno, ahí tenemos que romper esos esquemas con el paciente, educándolo, dándole tiempo en la consulta para poderle hacer entender que el paciente que se quedó ciego no fue por la insulina, fue porque se tardó en aceptar el tratamiento de la insulina y progresó el daño en los ojos y quedó ciego. Y si se lo hubiera aceptado hace 6 meses, un año, a lo mejor todavía tendría un poco de visión o tendría mejor visión de la actual. Entonces, son creencias, son formaciones en casa o hasta a veces, como dicen, dejarse llevar lo que me dijo mi amigo, mi vecino, mi comadre, porque pues ella es alguien experimentada porque su esposo tuvo diabetes y murió de eso, ¿no? Sí, y estos, este cambio en el estilo de vida para consumir toda esa cantidad de medicamentos que ahora nos comparten, tiene que ver también con una actitud. Entonces, nosotros en psiconefrología le llamamos el desarrollo de puentes. ¿Cómo creamos un puente? Porque el medicamento puede ser visto como alguien que amenaza. Es decir, sí, estoy tomando 10 medicamentos, pero va a dañar mi estómago. Entonces, más que ver la utilidad o el beneficio, lo veo como un medicamento que amenaza mi bienestar. En psiconefrología nos gusta un concepto que se llama alfabetización en salud. Este concepto quiere decir que cognitivamente las personas reconocen
qué causa cada uno de los medicamentos. ¿Por qué tengo que tener este medicamento y no otro? ¿Por qué a la hora exacta y no a otra? ¿Por qué antes de de mi alimento o a veces durante o a veces después? Este concepto de alfabetización nos gusta porque habla de modificar la actitud, habla de cognitivamente hacer un trabajo de reconocimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de crear puentes, es cómo me hago amiga del medicamento. Cómo cuando yo estoy, seguramente pues le toca al paciente que le llama cuando dice, no me tomé el medicamento, ¿qué hago? ¿Me tomo doble dosis? ¿O me salto y ya hasta el día siguiente? ¿Qué hago? Entonces, Pues es que, híjole, el paciente cuando nos hace ese tipo de cosas eh, yo creo que trata de verle el lado maligno, el lado malo al medicamento. Como dices, bueno, sí, hay pacientes que es real que tanta polifarmacia les origina gastritis, les origina enfermedad ácido péptica, como es el nombre correcto, eh, y de ahí se la toman, no, es que me cayó mal, y yo creo que me está, o mira doctor, me hinchó las piernas más, ¿sí? O entonces le están dando la vuelta al utilizar el medicamento. O el típico también es que, y eso entra en los médicos, es que vamos a hablar del paciente que está en prediálisis en etapa 3 4 que tiene más de 30%. ¿Y por qué le quitaron la metformina? ¿Por qué estaban con insulina? Porque me dijeron que la metformina me daña más el riñón, que me daña el riñón. A ver, no daña el riñón. ¿Sí? Entonces también entra una parte de que nosotros debemos siempre educar, pero también es romper esa creencia y como si formar más puentes. Digo, yo siempre he sido la creencia como persona que si tengo un dolor de cabeza me tomo la pastilla, no me gusta andar con el dolor de cabeza. O sea, y ver que si con 5 pastillas voy a tener un 90%, un 85% de mi calidad de vida que normalmente tenía antes cuando era sano, pues ¿por qué no tomarlo? O sea, y si no me lo tomo voy a andar en 40% de calidad de vida. Entonces, ¿cuál es la pelea de no querer sentirse bien, que sopese más las malas creencias de hacia los medicamentos que el que te haga sentirte bien y te haga sentirte funcional y con tu libertad que normalmente tenías cuando eres una persona sana, ¿no? Así es. Y nos dicen por aquí, dice Charlie, me parece muy interesante. Actualmente yo investigo este tema y en los resultados preliminares hemos identificado que existen muchas creencias normativas previas al ingreso de los tratamientos. Muchas gracias, Charlie, por prevalece Claro. mucho la desinformación, exacto. Le mandan saludos, Héctor. Dicen que lo aprecian, doctor. Nosotros también. También Héctor, un excelente amigo, es un médico joven que ha ganado muchísima experiencia en Tlaxcala. Se ha dedicado todo este año y medio a manejar pacientes COVID a domicilio y en su consultorio y está haciendo un trabajo impresionante Héctor Rosete, que por esto es un muy buen amigo. Perdón, y tantito regresando a lo que decía Charlie, pero la desinformación yo creo que va de varias partes. Digo, no se trata de echarle la culpa a nadie. Es la desinformación que damos los médicos y la desinformación que busca el paciente, porque también el paciente debe preguntar y también el médico debe darle su tiempo. Claro, aquí podemos romperlo en varias áreas, separarlo. El paciente de hospital, de sistema de salud público y el paciente de sistema privado. Donde en una institución pública, yo después de estar 10 años trabajando en sistema público, que querían que le diera 15 minutos a un paciente. Sí. Y primera vez 20 o 25 y el seguimiento 15. Pues, ¿qué le voy a decir? Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Pásele. Adiós. Entonces, ¿cuándo le voy a dar tiempo para decirle, a ver, se tomó la metformina porque me sale el azúcar alterado, o se puso la insulina? No, doctor, es que miren, no, no, me sabe que ya se le terminó su tiempo, disculpe, ya no le puedo dar más tiempo, ¿no? Y la otra también del sistema privado, que a pesar de que tenemos tiempo para darle al paciente, no le damos ese tiempo, ni tampoco el paciente pide ese tiempo al médico para que lo informe más, o el paciente no
quiere investigar más sobre su enfermedad o Ujú. sobre sus medicamentos, o busca información sobre sus medicamentos, pero le busca el lado malo. Es que dice que puede causar esto. A ver, pero también te origina un beneficio en tu presión, o en tu azúcar, o en lo hinchado de tus piernas. Entonces, es ver el vaso medio lleno, medio vacío en cuanto a lo que te puede originar ese medicamento, o beneficio o perjudicial, pero a veces creemos o seguimos más la parte que es perjudicial, ¿no? Ujú, así es. Me recuerda un estudio que hizo es una de las profas que está dando en el diplomado, está dando una materia, y ella hizo un instrumento sobre la relación paciente-médico. Y en este habla sobre 4 tipos de pacientes. El paciente que es pasivo, que nunca va a preguntar, que usted le va a decir, ¿entendió todo? Y el paciente va a decir, sí, sí, sí. Y sale de consulta y su pareja le dice, ¿entendiste? ¿Qué te dijo el doctor? Y sale y dice, ay, nada, dice, es que me puse muy nerviosa y ya se me olvidó hasta preguntarle O por que lo todo que estaba ibas. bien, o que todo estaba bien. Ajá. Está ahí. Entonces, uno de ellos es el paciente pasivo. Otros es el paciente pasivo-agresivo, ¿no? Y seguramente quienes ubican quizá algún paciente que pues que incluso que pelea con trabajo social, discute con enfermería, porque la manera de comunicarse o todas sus habilidades sociales le permiten solo comunicarse a través de la agresividad. Tenemos el paciente que es asertivo, el que va, incluso es muy amigable, ¿no? De, oiga, doctor, ¿qué cree? Me pasó esto. Leí sobre tal medicamento. Oiga, me estoy preocupado porque el medicamento y tal nutrióloga me dijo tal cosa. Entonces, esa es la parte de la asertividad. Y creo que este tipo de relación entre paciente y médico a veces pues depende de muchas otras variables, incluso a veces la dinámica de la institución. Entonces, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo lograr que un paciente logre adaptarse a un estilo de vida? Porque creo que en nutrición, en nefrología, en enfermería, hay algunas teorías que nos gusta compartir. Estos estilos de vida no son fijos. Ujú. Así como aprendimos a comer carne, podemos dejar de comerla. Así como aprendimos a disfrutar de algunos postres, bueno, también podemos dejar. Uno de los parámetros es tener esa conciencia esa conciencia sobre la enfermedad. Entonces, usted identifica en su práctica qué factores, o a veces contar con un psicólogo, pues no es, a nivel privado a veces no es tan accesible. Y si nos vemos a las instituciones públicas, pues a veces solicitamos estar con un psicólogo o psicóloga y nos dicen dentro de un mes o dentro de 2 meses si bien nos va o más. ¿Usted nota algunas diferencias en el aspecto, pues a lo mejor de confianza, de seguridad en sus pacientes versus quienes, como veíamos, ese paciente pasivo, ¿no? Sobre el que no pregunta, el que no, pues no se apega al tratamiento? ¿Ha visto algunas diferencias entre esta? Sí, yo creo que las dos personalidades, las dos formas de pacientes que existen, eh, algunos están entremezclados, quieren hacer algo, pero a la vez se frenan cuando llegan a casa y no lo hacen, ¿no? Y otros completamente, como dices, se quedan callados, a lo mejor con una actitud de defensa, de que le estás agrediendo porque le estás diciendo que no ha estado comiendo bien, que no ha tomado sus medicamentos o que ha modificado la dosis. Entonces lo toman más a la defensiva, en lugar de decir, bueno, a ver, creo que sí, o sea, es cierto, o sea, lo que están diciendo, o el médico, o el personal de apoyo de salud que me está diciendo que no está de una forma correcta, y qué puedo hacer. Y hay otro paciente exactamente que el asertivo que sabe a lo mejor le fue bien su tratamiento en ese mes, y que todavía puede mejorar, ¿no?
Y yo creo que hay otro grupo de pacientes también que son en menor porcentaje, que ojalá creciera ese grupo, en el cual completamente se ponen las pilas y dice, bueno, va, o sea, borrón de cuenta nueva, no sé, me hice bolas durante 15 años con mi diabetes y me dijo yo ahorita el doctor que a lo mejor puedo caer en los siguientes meses, un año en diálisis. Bueno, borrón, empiezo, me bajo de peso y en 6 meses ya bajó 10 kilos y está bien apegado a sus medicamentos y su hemoglobina glicosilada ya está en buenos niveles después de 3 meses. Pero son pocos. Yo creo que ese grupo es poco. La mayoría es el que pasivo, más pasivo, y hay otro grupo que de pasivo pasa a ser estar a la defensiva. O sea, no, o sea, me estás agrediendo porque no me digas que lo estoy, que, que, que no me tomé el medicamento. Sí, sí me lo tomé. Oye, pero estoy viendo, tu hemoglobina glicosilada no ha bajado y tus Ujú, triglicéridos siguen igual de altos. ujú, Entonces, o no te estás tomando el medicamento o te lo tomas y no estás haciendo tu dieta. ujú. ¿Sí? Entonces, sí hay que lidiar, hay que saber trabajar con todo este tipo de pacientes y, y aumentando nosotros como médicos y más el nefrólogo, que yo creo que es de los médicos que más lidian con múltiples patologías al mismo tiempo y que aparte pueden también dañar el cerebro. Pues el hipertenso y el diabético con los microinfartos, pues van teniendo ciertas demencias. Entonces, el poder tratar de guiar hacia un estilo de mejor de vida a estos pacientes, el hacerlos tratar de que vayan por el caminito de la izquierda y no el de la derecha para que mejoren sus cifras, creo que a veces es un poco complicado y por eso necesitamos seguir teniendo esta interacción como lo que estamos teniendo ahorita, porque ustedes son el grupo de psicólogos en nefrología que tienen experiencia en el país y que nos deben estar ayudando yo creo que hasta capacitando a nosotros como nefrólogos, Ujú. para poder saber lidiar, porque también si no te interesa y no sabes lidiar, pues aunque tengas mucho prestigio, pues el paciente no se te va a controlar, no va a tener buenos niveles de azúcar, no va a mejorar su creatinina, no va a bajar de peso, no va a querer comer la dieta, ¿no? Entonces Ujú, yo creo que es no nada más el paciente, su forma de reaccionar hacia si pregunto qué debo hacer, qué debo comer, si me debo tomar los medicamentos a qué horas y con qué frecuencia, o sea, que muestre interés, sino que también nosotros sepamos cómo abordar ese paciente, ¿no? Cómo saberle llegar, por qué orillita puede entrar y poderlo estimular, ¿no? así es. Hay programas de uno, identificamos el perfil a nivel individual. Hacemos una evaluación de cuáles son las características de su personalidad. Tal vez es el paciente que nunca va a preguntar algo en consulta. Tal vez es el paciente agresivo. Con cada uno de esos pacientes, nosotros podemos desarrollar un programa de intervención. Dentro de esta evaluación también se hace la evaluación a su familia, porque tal vez el paciente está con toda la intención, pero a veces regresar al ambiente que consumen, no sé, desde jugos dulces o los refrescos, ¿no? Que hay hábitos patológicos dentro de la familia. Entonces, ¿cómo regresar a ese contexto social y familiar? Entonces, también hacemos una evaluación de la familia. Incluso podemos hacer una evaluación de la comunidad. Cuando se habla de la práctica de actividad física, se evalúa el contexto en el ambiente. A veces decimos, sal a correr, pero si yo vivo en una comunidad que es con altos índices delictivos, es amenazante salir, ¿no? Porque me van a asaltar, porque voy a estar corriendo y me van a detener y me van a quitar el celular. Entonces, a veces también hacemos un análisis comunitario. Eh, de tal manera que nosotros intervenimos en cada una de las áreas. Quisiera leer algunos comentarios. El doctor Héctor Roset dice, el apego al tratamiento es sumamente importante. Los médicos tenemos que buscar estrategias de tratamiento para que el paciente se le haga lo menos complejo. Kripke dice, la adherencia al tratamiento va íntimamente ligado a la aceptación de la búsqueda de la salud y restauración de la calidad de vida y reestructura de estilo de vida. Se debe reorientar el concepto de dieta, doctor Héctor, al menos
ha llegado hasta escribirle en la receta para qué es cada medicamento. ¡Ay, felicidades, doctora! Parte de la relación y retroalimentación con el paciente. Dice Kripal, la dieta suena prohibitiva y comprometerla con comer sano. Charlie dice, ¿existe una relación entre el estado afectivo y el grado de adherencia que presenta el paciente al tratamiento? Sí, hay algunos estudios donde, de hecho, lo subiremos esa gráfica. Nosotros hicimos un estudio con pacientes con diabetes y su control glucémico. Analizamos en este caso, nuestro modelo de trabajo fue las etapas de duelo. Entonces, quienes estaban en depresión, sus niveles de glucosa estaban altísimos. Los que estaban en aceptación, tenemos ahí las distribuciones y estaban más cercanos a la meta clínica. Entonces, es fundamental trabajar esto. Kripal, se necesita sensibilizar y concientizar al paciente y brindar herramientas asertivas a los cuidadores para los abordajes de administración de medicamentos. Así es. En el proceso de alfabetización en salud hay 5 pautas que nos gusta sobre cómo modificar estos estilos de vida. Inicialmente es cómo desarrollar el nivel de conciencia. ¿Qué es esta aceptación? Cognitivamente, la persona tiene que reconocer que es una enfermedad crónica. ¿Qué representan los tratamientos? Aquí hablamos de muchos aspectos, sobre todo qué significa la enfermedad para el paciente. Lo que queremos es que la persona sea un paciente empoderado y activo en su salud y frente a lo que tenga que lidiar. Porque a veces tiene que lidiar hasta con la pareja, ¿no? Que la pareja le dice, son tantos medicamentos, ya no te los tomes, mejor vamos a ver tal, ¿no? Entonces, a veces puede ser incluso contradictorio y un evento para tener conflictos dentro de la familia. En segundo lugar, son establecer objetivos con la idea de no estamos haciendo actividad física por hacer, sino hay una meta. Nosotros hemos desarrollado le llamamos el diario renal. Lo vamos a compartir en redes y también con usted, doctor, para que tal vez pueda ser útil con sus pacientes. Entonces, este diario lo que hacemos es que semanalmente ellos van a tener como un control sobre sus emociones, van a escribir, ¿no? Sus emociones, cómo me siento, lo que comí, con la idea de tener un espacio para que ellos se identifiquen. Así como hablamos en nutrición de atracones, hemos visto que hay atracones a veces en el agua. Sabemos que los líquidos están muy restringidos, pero a veces hay atracones. Yo he tenido charlas con pacientes a través de Zoom y de repente veo y digo, ¿cómo va a llegar a su sesión de hemodiálisis? Entonces... Comer hielito, porque creen que por ser hielo es menos cantidad de agua, ¿no? Exacto. Entonces, cuando está consciente, la persona es, ay, a veces ni siquiera se da cuenta cuánto está tomando o consumiendo. Entonces, necesitamos tener esos objetivos que sean medibles. A veces en las aplicaciones tenemos, por ejemplo, el podómetro y ya sabemos, ¿no? Tantos pasos di, ¿no? Pero a veces pueden ser metas divertidas, como hoy voy a hacer actividad física de tal, siguiendo a tal youtuber, ¿no? O la creatividad. Tenemos la preparación de alimentos, ¿no? Orientados hacia el paciente renal. Entonces, estos son los objetivos que van generando la creatividad, romper la monotonía, tratar de que este estilo de vida tenga un cambio. Necesitamos una asistencia o una retroalimentación. Entonces, con frecuencia, pues los pacientes cada mes, algunos hacen estudios de laboratorio. Entonces, ¿qué tanto cumplí mis niveles de fósforo? ¿Qué tanto cumplí con mi nivel de potasio? ¿No? Todo la dieta que puede influir. Entonces, es un elemento que ayuda a decir algo está cambiando. Nosotros podemos hacer algo y el control o el manejo, la responsabilidad de mi dieta o de mi salud lo puedo ver en algo palpable. Eso es muy, muy interesante porque cuando hacemos educación sobre aprender a leer los resultados del laboratorio, se ve como el fósforo como algo abstracto.
un paciente decía, un fósforo, dice, cada vez que el doctor habla del fósforo, lo primero que yo pienso es en un cerillo. Claro. Y nunca lo veo como algo palpable. Entonces, a veces es comprender qué representa para los pacientes esas palabras que para nosotros son comunes, pero que para ellos son vitales, ¿no? Entonces, y a partir de ello es cuál es el siguiente paso, cuál es mi compromiso. Y esto es como un proyecto de vida. ¿Qué es lo que espero en estos días en hemodiálisis? ¿Cómo me veo en 5 años, en 2 años, en un mes? ¿Qué es lo que veo como un proyecto de vida? Y finalmente, bueno, pues estar conscientes de que puede haber recaídas. Nosotros en psiconefrología siempre estamos presentes a las fechas. Seguramente le pasa, doctor, que en enero, cómo llegan los pacientes descompensados de las posadas, de toda Navidad. Voy a cambiar mi estilo de vida porque esa inicio de año nuevo. Y Entonces, cambiar el estilo de vida, ¿no? Después de la Navidad llegan con la conciencia un poco alterada porque me extralimité en diciembre, uh-huh, entonces, e iniciar los nuevos propósitos del año, ¿no? Cambiar un poquito, pero yo creo que qué bueno que existe todo eso y la verdad cada vez me voy envolviendo en el ambiente de psiconefrología y se me hace muy apasionante, pero tenemos que, tenemos un gran trabajo encima porque es, uno, sensibilizar a ese paciente que no quiere participar, cuesta su tiempo, no cuesta tiempo en romperle la parte emotiva, en poder entrar, tal vez no yo como nefrólogo, como internista, pero sí poderlo referir con alguien que tenga la capacidad como ustedes para poderlo ir este, eh, deshebrando y sacando todo el origen de sus problemas, ¿no? El por qué no le gusta preguntar o por qué meter la cabeza en la arena como la avestruz y decir que pasó, que no está pasando nada y decirle, bueno, pregunta, a ver, ¿tienes dudas? ¿Sabes lo que es el fósforo? No, pues no. Ah, bueno, pues el fósforo es esto. Ah, ok. Y ya van tomando conciencia. Pero creo que hay tantos factores. Uno es el que hablábamos de la familia atrás, de las creencias, de los tíos, de los abuelos, de los vecinos, y también el nivel a veces cultural, que no significa que entre más leído, como decía mi abuelo, leído y escribido, significa que tenga que estar, que sea más abierto de mente, porque hay personas en ambos grupos uh-huh, educativos que no quieren hacer preguntas y otros que son muy preguntones. Y qué bueno que son preguntones, porque si son preguntones en cuanto a ¿y por qué el sodio? ¿Y por qué el potasio, doctor? ¿Y qué pasa con el fósforo? Van a entender el trasfondo de su enfermedad y van a quererse adherir a un tratamiento. Pero el paciente que no pregunta, yo creo que es un gran porcentaje y es donde hay muchísimo trabajo que hacer, porque ese paciente preguntón y curioso es poco. No sé cómo tú lo ves en la parte de la consulta con los pacientes como psicóloga en esta área, pero yo aquí en la consulta, 7 de 10 son un poco más pasivos, 2 son medio activos y uno es el realmente proactivo, o máximo 2 son los realmente proactivos que se ponen las pilas en la primera o segunda consulta, ¿no? uh-huh, Pero el resto tienen que a veces que tener una recaída en un hospital y después se sintieron muy mal, entonces ahora sí, sí voy a echarle, pero le echan nada más un 60-70% a su alimentación, al ejercicio y se quedan ahí medio como en tres cuartos, ¿no? uh-huh. A 60-70% en poderse adherir a un estilo de vida, a modificar un poquito las cosas. Y bueno, y también entra la parte, yo creo que económica. A veces algunos pacientes para poderse dar tiempo de comer mejor, que no significa comer mejor, comprar caviar y champaña todos los días, es lo mismo, pero que comemos todos los días, pero en cantidades correctas, Uh-huh. y no se dan tampoco por el trabajo, por los requerimientos económicos de la casa, o sea, no tienen el tiempo los 15, 20 minutos, o no se dan el tiempo de salir a caminar, ¿verdad? Uh-huh. O los que son procrastinadores también, ¿verdad? Que van postergando todo, ¿no? Sí. Que también yo creo que tiene que ver ese procrastinador, ese paciente
o persona que va dejándolo y dejándolo para mañana y para mañana y para mañana, pues para mañana ya se infartó o ya cayó en diálisis, ¿no? Así es. Hay casos muy exitosos como intervención en psicología. Incluso estoy trabajando con una chica que su familia tenía, bueno, sus hábitos saludables muy olvidados y ella empieza a hacer su propia comida. Entonces la nutrióloga le dice, esto es lo que puedes comer. Y entonces llega un momento donde ella dice, me he estado quedando con hambre porque de repente veo que hago de comer para mí sola y de repente pican la comida. Mis familiares comen de mi comida. Entonces, lo que se hizo disponible fue que ahora ella hace un poco más y empezaron a tener ese estilo de vida. Su familia creía como, ahora que ya ella no va a comer esto, ya no va a comer lo otro, pues que se haga de comer aparte. Entonces, estos son casos donde incluso los estilos de vida saludables se comparten en las áreas en las áreas sociales. Una de las chicas con las que trabajé que se trasplantó, ella decía, me va a dar mucha pena llevar mi topper a mi trabajo. O sea, no quiero, porque acostumbran los jueves pozoleros, los miércoles no sé qué, dice, yo no puedo. Ese tipo de recursos internos nosotros los desarrollamos a través de metodologías en psicología. ¿Cómo empoderarse y decir, ok, vamos a comer el jueves pozolero y yo llevo mi comida? Porque no se trata de aislarnos, se trata de empoderarnos en cualquier escenario, en la pareja, en la familia, incluso, pues hay nutriólogos que preparamos, o en este caso, nutriólogo y psicólogo, preparamos para las fiestas patrias, preparamos para la Navidad. ¿Cómo lo vamos a empoderar en el cumpleaños de la nieta? ¿Cómo nos vamos a preparar para los 15 años y que, como sea, yo voy a estar cuidando mi estilo de vida? Entonces, hay recursos internos que todos los seres humanos tenemos y que podemos desarrollarlos. Una vez que a nivel interno desarrollamos todos estos recursos, podemos expandirlo a recursos externos. Seguramente conocemos pacientes que dejan de trabajar porque hay una depresión, hay un no sentirnos valiosos, hay un no poder e incluso un miedo al fracaso. Cuando los recursos internos de esta persona los desarrollamos, entonces esta persona puede decir, ok, sí voy a comer con ustedes y yo llevo mi topper. Entonces, este caso de esta jovencita fue muy, muy bonito porque empezó a compartir en su núcleo de trabajo, ¿no?, el ejercicio físico y la alimentación. Entonces, después de que los 5 días consumían refresco, fue solo viernes ¿cómo le llamaban? Solo viernes de pecado, algo así entre sus compañeros. Entonces, solo los viernes consumían refresco. Entonces, en su grupo de trabajo pudo compartir la idea de ya no hacia las aguas, ¿cómo se le llaman? Los jugos. Entonces, ese es el espacio donde nosotros no invadimos otras áreas. Quisiéramos medicar o quisiéramos inyectar, pero somos psicólogos. Entonces, nosotros hacemos ese trabajo en psicología. Nefrología hace su trabajo, enfermería hace su trabajo, nutrición hace su trabajo. Entonces, la parte psicológica, el reconocimiento, la aceptación de la enfermedad, lo hacemos los psicólogos, con la idea de que nosotros tenemos bases para concientizar a la persona. ¿Cuáles son los miedos tan profundos que hace que la persona se quede paralizada en consulta? Entonces, hacemos ejercicios. Yo creo que ahí está también el miedo a lo desconocido. Uno de aceptar que tiene que someterse a diálisis cuando ya quiere hacerlo, diálisis o hemodiálisis. El dos, la insulina. El dos, entrar a una dieta, porque simplemente el pensar en dieta, todo el mundo, como decíamos, creen que es pan y agua. Exacto. Y no, a ver, estás comiendo, si sigues comiendo carne, pero en menor cantidad. Sigues comiendo, si no te vas a poder comer tus carnes frías, tu chorizo diario, el fósforo, el potasio, el sodio, pero puedes tener ciertas
variantes, ¿no? Y más ahora en la actualidad que tanto, que como dices, tenemos mucha interacción entre los médicos, los nutriólogos y ahorita con ustedes en el área de psiconefrología que debemos desarrollar. Es a ver, la famosa plant-based diet, ¿no? La dieta basada en plantas, que al final es comer verduras, esas cantidades, ciertas verduras que no, que tienen más proteínas, ciertas verduras perdón, verduras plantas que tienen más proteína, ciertos minerales, menos potasio, menos fósforo, pero es lo que realmente hemos comido siempre. Ahora nada más se le puso un nombre, se le etiquetó y se ha visto que es bastante útil. La otra parte también que está muy importante y que debemos darle el grado que debe tener es modificar la flora intestinal. Entonces, a ver, el apoyo del psicólogo que acepta el tratamiento de diálisis o que acepte que debe seguir este tipo de dieta. El nutriólogo que le da una buena dieta en base a sus requerimientos. Y el médico y el nutriólogo le dan un poquito también de ciertas flora intestinal que puede modificar el producir mayor urea y no tenga que caer tan rápidamente de diálisis, o si está en diálisis que tampoco produzca tantas toxinas porque le modificamos el estilo de alimentación tanto con plantas como con cambiándole la flora intestinal, ¿no? Entonces, eh, al planteárselo todo esto al paciente, a veces este equipo multidisciplinario más bien, perdón, eh, es un gran tiempo, es un tiempo muy, muy grande que hay que dar y que también tenemos que recibir del paciente para que se pueda sentar y escucharte, escucharme y después tomar su tiempo en casa para poder hacer esa dieta, Ujú. sentarse a llenar el libro, ¿sí? Del paciente renal y poder expresar qué ha hecho para poder mejorar su calidad de vida. O sea, es un tiempo que a veces no queremos tampoco dar, Así es. tanto nosotros como médicos o como profesionistas de la salud, como el paciente. Entonces, creo que aquí me hace reflexionar que debemos cambiar el dar tiempo como paciente y el dar tiempo como profesional de salud para poder eh, cambiarle el switch al paciente. Ujú. ¿Sí? Sí. Hay experiencias, por ejemplo, en España, justo tenemos una colega que nos dice, cada vez que se le da un diagnóstico a la persona, el protocolo es que esté el médico, el psicólogo, bueno, el equipo multidisciplinario, creo que enfermería, trabajo social, no recuerdo si fisioterapia, el fisioterapeuta, pero ella nos dice, ya es parte del protocolo que el psicólogo esté presente durante el diagnóstico. Entonces sí hay esta intervención donde a nivel multidisciplinario participan todos y hacen este espacio para hablar con el paciente. Eh, bueno, ya dice Cris, ojalá todos los especialistas tuvieran esa sensibilidad y accesibilidad al trato digno del paciente y o familiar. Tristemente, una gran parte mantiene una actitud autoritaria y dominante sin ningún ¿qué? Tipo de diálogo y abordaje. Felicidades, doctor. El doctor Héctor, algún día les explicaré por qué pude crear la unidad básica de prevención. Va en base a lo que comentan. Ay, qué bonito. Sí, nos gustaría escuchar cómo fue ese proyecto. Incluso el trabajo con familiares, dice el doctora Magusa, también lo hacemos los psicólogos, el trabajo con los cuidadores, ayudando a crear una red de apoyo para empoderar al paciente. Así es. Uh-huh. Kripal dice los grupos de autoayuda vitales, la necesidad de hospices en todos los hospitales. Uh-huh. Okay. Bueno, pues eh, esto es vital trabajar en equipo, ver las fortalezas de cada uno de los profesionales y cómo potenciarlas en un equipo de trabajo. Entonces, creo que esta parte, doctor, de aprender a uno, el trabajo como equipo multidisciplinario. ¿Cuál es el trabajo del nutriólogo? ¿Cuál es el trabajo del psicólogo, del nefrólogo? Y aprender a comunicarnos en pro del paciente. Algo que mencionó y se me hizo muy interesante es si no hay muchos estudios al respecto, pero ¿cómo sería
el nivel de complicaciones, el de morbilidad, el cumplimiento de la dieta, cuando un paciente está atendido de manera multidisciplinaria, versus el paciente que está solo con más o menos llevando la dieta, más o menos llevando sus medicamentos. Yo creo que en alguna ocasión platicábamos sobre, seguramente, o el objetivo en nosotros nos interesa es mejorar la calidad de vida, pero también en el sistema de salud, pues entre menos hospitalizaciones, menos complicaciones, también como una política pública es fortalecer el apego al tratamiento. Charlie nos preguntaba, ¿qué tanto se asocia con la mortalidad? Mucho. Entre más veces entres al hospital, entre menos te cuides, entre menos te informes, ya sea porque no te lo da el médico, o porque tú no quieres, o porque no tienes un apoyo de un psicólogo o del nutriólogo, pues entras más veces y al entrar más veces, no nada más es de lo que llegaste, es de lo que agarraste como infección extra en un hospital. Y simplemente si eres diabético, nefrópata o hipertenso, tienes mayor labilidad inmunológica para poder agarrar cualquier bicho. Entonces, simplemente el reducir las veces que acude el paciente diabético o el paciente renal a urgencias por hipertensión, por tener agua en los pulmones, porque el azúcar se fue a 800, estamos hablando de una disminución de gasto para el sector público. Y eso se puede utilizar para mayor cantidad de hospitales, para tener un mejor servicio o desarrollar un servicio de psiconefrología y de paciente diabético, o el tener más camas en el mismo hospital, ¿no? Entonces, el reducir la llegada a urgencias del paciente nefrópata, el paciente renal, es una disminución de gastos impresionante. Y simplemente porque esa paciente que tiene la autoestima en el suelo porque no tiene apoyo de la familia y tampoco el médico le hace caso, no le da gran información, pues deprimida y pues deprimida menos va a querer preguntar, el desarrollo de ideas suicidas, el no quiero estar aquí, o si me tienen que amputar la pierna, pues que me la amputen, pues que a mí qué, y ya cuando, o sea, toda esa mezcla de pensamientos y de ir perdiendo valor por tu salud, porque está influenciado todo esto por la depresión, uno, o porque ves que tu hijo no te apoya y tu esposo tampoco te apoya y te dicen exactamente, me ha pasado ese comentario que decías, es que ¿para qué tomas tantos medicamentos? Deberías dejar ya todo ese medicamento que te dieron el doctor. Oye, ¿qué estás diciéndole? ¿Que se aviente el quinto piso o que el quinto piso que se suicide? No, o sea, lo debes seguir tomando. Al contrario, estimula lo que lo tome, oye, ya te lo tomaste, oye, ya te pasaste de tomar mucha agua, ¿al cuánto llevas? No al contrario, diciéndole, tomas demasiados medicamentos, eso es lo que te va a matar. No. Entonces creo que es un paciente para desmenuzar y para hacer 50 pláticas como estas, en la cual es un paciente que viene deprimido, que a lo mejor viene también como dices, de una familia en la cual los padres se educaron de cierta manera, la pareja no la apoya o hasta abuso psicológico y los hijos tampoco apoyan, y a veces 7, 8 hijos y ninguno lo lleva a la consulta. Entonces, pues ¿para qué quiero vivir? ¿Para qué me apego a tratamientos? Si mejor que me muera, así soy una carga menos para los demás, ¿no? Así es. Sí, se atraviesa en este recorrido de las enfermedades crónicas, son muchas las pérdidas que van teniendo y también muchas expectativas que pueden hacer daño en la relación con la familia, con la pareja. Entonces, nosotros trabajamos cómo influye, cómo empoderar y cómo dar esas herramientas para uno. Hay una frase que me dice, entre menos expectativas, entre mayores expectativas, mayores frustraciones. En este caso, nos vinculamos con lo que es y con lo que no es. Esta es una técnica muy bonita porque a veces nos vinculamos más con la fantasía. ¿Y qué tal si un día me curo? ¿Y qué tal si un día? Y eso pesa mucho. El paciente tiene que aceptar que es una enfermedad crónica. Tal vez algún día, pero por ahora tiene que relacionarse con lo que es. Y con lo que es una enfermedad crónica.
a veces hay violencia en la familia. Y sí, entonces, ¿cómo es? A veces hay pacientes que esperan o se comparan, ¿no? Ay, es que la esposa de fulanito viene y lo acompaña a diario a todas sus hemodiálisis. Y Sí, entonces la mía está bien, se queda viendo la tele y pues yo me tengo que venir solo a hemodiálisis. Entonces nos comparamos y eso hace mucho daño. Entonces, claro. relacionarnos con lo que es, ¿no? Y ok, la pareja de fulanito así es, mi pareja es diferente, ¿no? Entonces, ese aterrizar y relacionarnos con la realidad. Si compararnos en una situación en la cual no tenemos enfermedades de una persona cualquiera, tú, yo, que estamos comparando cualquiera a otra persona, el amigo, el primo, es que él sí esto, es simplemente pega, agrede a nuestras emociones. Todavía que estás con amputado, medio pérdida de la visión, en diálisis y que te lleve tu hijo a la diálisis literal que te deje ahí botado nada más en la diálisis, rece dentro de 3 o 4 horas por ti, tiene es un gran golpe a la autoestima bueno, importo o no importo, ¿verdad? Ujú. Este, qué soy para ellos, ¿no? Así es. Y cuando soltamos esa expectativa, ahora sí, podemos entonces relacionarnos con, ok, así es mi hijo, ¿no? O sea, uno que quisiera tener un hijo que nos preparara todo, ¿no? Pero la otra es que va teniendo esos límites donde solo es mi hijo. Y este ejercicio es lograr esa paz aún con una situación muy complicada, ¿no? Entonces, en cualquier situación, nos ha tocado pacientes pues que no pueden caminar, o sea, sin los pies, porque durante el proceso de diabetes hubo la necesidad de amputar los 2 pies. En situaciones muy complejas, aún así se puede desarrollar un sentido de vida en cualquier situación, ¿no? Incluso con pacientes donde dicen, yo quiero generar una estructura para irme de mi casa, ¿no? O sea, quiero tener esa independencia porque en esta casa pues es una situación de violencia muy fuerte que no quiero estar sometido o sometida. Entonces, a veces es empoderar al paciente para que elija lo que realmente quiere y generar, obviamente, pues no nos vamos a ir en un lugar donde estamos con mayor amenaza, sino generar una estructura social que le permita, pues me ha tocado, ¿no? Donde hay mucha violencia y entonces yo necesito irme de aquí porque aquí me voy a morir. Uh-huh. Claro. Entonces, esa es la parte como psicólogos que tal vez, pues nosotros, dentro del ese espacio íntimo de la terapia, del consultorio, nosotros podemos ir desarrollando o explorando qué es lo que ocurre con cada uno de los pacientes. Uh-huh. Bueno, pues hay, hay mucho, doctor, que seguir discutiendo. Vamos a poner los puntos claves que hoy quisimos, porque queremos que este tipo de charlas se lleven herramientas para su vida, ¿no? Entonces nos gusta compartir un poco de bibliografía, libros que puedan ser de utilidad. Y bueno, pues me gustaría ir concluyendo en esta sesión. Y Excelente. como trabajo, como equipo multidisciplinario hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, desarrollar intervenciones que promuevan un apego al tratamiento, la modificación de estos estilos de vida y no como una carga, sino más bien como un espacio donde voy a cuidar mi salud y tiene un gran sentido apegarme a este estilo de vida. Uh-huh. Sí, definitivamente. Y yo creo que aparte es, a ver, si hago esto, me siento menos mal. Si me siento menos mal, estoy más libre, puedo trabajar, no tengo que andar dependiendo de mi hijo, de mi hija, y no soy una carga, y no a lo mejor no me siento mal hacia ellos de que me tengan que andar llevando la diálisis y aparte pagando la diálisis o pagando los medicamentos. Entonces, es crear esa parte también de que, bueno, si hago esto, si modifico esto en mi estilo de vida, el beneficio va a ser de que voy a estar más libre, voy a tener una calidad de vida y voy a poder ser funcional, ¿no? Así es. Uh-huh. Sí. Pues
un gran trabajo que nos toca por hacer y sobre todo pues sensibilizar a nuestros colegas, ¿no? A todo el equipo eh, pues a todo el sector salud de qué tan importante es trabajar en equipo en pro de la calidad de vida de los pacientes y la mejora del sistema de salud, ¿no? Porque cuántas hospitalizaciones podríamos prevenir. Ajá. Muchísimas, muchísimas, es mucho gasto, es salud pública. Esto que estamos hablando ahorita es un gran porcentaje de la salud pública, los gastos públicos en salud, que creo que debemos seguir retomando y transmitiendo, y los que no somos expertos en esta área, seguir apoyando y aprendiendo para poder modificarlo. No se va a modificar en un año ni 2 años, pero hacer conciencia de que debemos tener una agenda de salud pública para poder establecer parámetros del apoyo multidisciplinario del psicólogo, del nutriólogo, todo al mismo tiempo, y más en los sistemas de salud públicos que te lo envío, pero pues yo ni le leo una nota que pusiste en el expediente, entonces no sé ni qué le estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Al cardiólogo, y pues el cardiólogo mandó la contestación de que no requiere nada, pero no nos damos el tiempo de cuestionar o de decir, bueno, quiero saber bien tu punto de vista sobre el paciente, ¿no? Y al Uh-huh. final es una agenda que debemos tener como salud pública y un presupuesto que va a ser más corto, más pequeño que el que, como dices, gastamos en Uh-huh. urgencias, en hospitalizaciones, en amputaciones, en pensiones Exacto. de pacientes que salen que están en edad productiva y que salen de circulación porque ya están con ceguera, en diálisis o amputados, ¿no? Ujú. Sí, pues mucho por hacer y creo que vamos sensibilizando y haciendo desde todas nuestras áreas un gran trabajo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias por Gracias a ti, compartir. y seguimos en comunicación, y te agradecemos también el apoyo de que estamos tratando de formar aquí en Monterrey, por parte de Renal Care, el equipo de psiconefrología para poder dar una mejor atención a los pacientes renales en nuestra área. Claro que sí. Van a venir proyectos muy bonitos con Renal Care para pues promover este tipo de servicios y bueno, ya estaremos también platicando de esos proyectos, doctor. Excelente, gracias por todo. Bonita Gracias a todos tarde. los que nos escucharon y nos vieron. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta pronto. Bye bye. Bye.